Muy buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Manuel Hernández Salazar. Soy médico, soy neurocirujano y eh, tengo la subespecialidad en neurocirugía funcional, estereotaxia y radiocirugía. Y les voy a hablar de, sobre digamos, los horizontes actuales de la neuromodulación en los trastornos alimentarios. Quiero agradecer eh, a la Asociación Argentina de Neurocirugía que me haya invitado a dar esta plática. Espero poder enriquecer su congreso. Este es, eh, Esto es inicialmente, primero vamos a hablar de lo que es anorexia. Quiero decirles muy claramente que en anorexia hemos caminado en tres grandes rubros. Uno es la leucotomía límbica, inicialmente. El segundo es lo que es la talamotomía dorsomedial del tálamo y de la lámina medial y la estimulación crónica intermitente del núcleo accumbens. Como bien saben, la anorexia mirabilis, que es la falta de apetito milagrosa, el primer caso documentado de ello fue la monja Caterina de Siena en 1380, que evacuaba sus culpas a través del vómito y abusaba de las hierbas que tenían propiedades diuréticas. El primer caso de anorexia se remonta a 1694, cuando James Morton describió a una joven con un estado de desnutrición extrema y que tenía los cambios clásicos que tienen los pacientes que tienen síntomas y efectos físicos por la anorexia. Un esqueleto vivo, solamente la piel y huesos, no tenía síntomas febriles y tenía mucho frío. En la década de 1870, el doctor Gall en Londres y la SEC en París mencionaron casos de lo que es anorexia histérica. Digamos que separaron los signos médicos y los signos psíquicos, otorgándole mucho más peso al problema mental. Y nosotros tomamos de los antecedentes que había en la literatura del año 2004, cuando tuvimos nuestro primer caso de anorexia terminal, los trabajos que se hicieron primero por Crispy Calucci en Inglaterra, que hicieron un seguimiento a largo plazo de los pacientes con leucotomía límbica. Podemos ver en la gráfica a mano derecha lo que es en el eje de las X, lo que sería cada unidad es un mes, y lo que sería en el eje de las Y en kilogramos de peso. Estamos viendo cómo en la leucotomía, en la parte de febrero, cuando pesa el paciente 30 kilos, empieza a subir de peso después de la cirugía hasta alcanzar un mejor peso, y del lado derecho vemos también la temperatura corporal, como empieza de los 34, 35 grados centígrados a aumentar de la temperatura y empiezan a tener menstruación. Posteriormente también el trabajo del doctor Zamboni en Santiago de Chile, con su grupo. Ellos hacían talamotomía dorsomedial y laminectomía del sistema reticular, de la lámina del tálamo, para combinar en ambos blancos talámicos una interrupción. Y aquí tenemos dos esquemas. Lo que sería del lado derecho, estamos viendo una parte del lóbulo límbico que está en color verde y que muestra lo que es el giro del símbolo desde la parte anterior hasta la parte del istmo y su unión con el parahipocampo, y que sería el circuito medial, y una parte de lo que es el circuito tálamo cortical, que se integra a una parte de lo que es el sistema mesolímbico a través del sistema estriado. Entonces, el sistema mesolímbico, como todos lo saben, es lo que es el estímulo de dopaminérgico de BTA sobre el núcleo accumbens, y posteriormente el sistema mesocortical es del núcleo accumbens al lóbulo frontal, y a su vez una parte del lóbulo frontal regresa, como vemos ahí, hacia el tálamo, y del tálamo vuelve otra vez a regresar a la corteza frontal. En esta asa, o en estas asas de lo que son las asas límbicas, estamos viendo en la imagen del lado derecho, en lo que es esta imagen sagital de colores, en un atlas electrónico de Tyler Ash, cómo las líneas amarillas están mostrando lo que es la proyección del núcleo dorsomediano del tálamo. Las líneas verdes, junto con unas líneas negras que apenas se ven en la parte del giro del cíngulo, estamos viendo cómo se proyecta el núcleo ventral anterior y una parte de los núcleos reticulares del tálamo.
la imagen que ven a mano derecha abajo, en la parte inferior, estamos viendo la lámina medial del tálamo. El doctor Bominson ha hecho algunas estimulaciones en lo que es de DBS, estimulación cerebral profunda, en la cápsula ventral y en el estriado ventral para diversas enfermedades. Y aquí hay un dibujo en donde nos muestra cómo este electrodo que está figurado tiene un componente de color rojo que va a nuclear accumbens y el componente azul, ambos en programas diferentes. Él propuso que existía una neuromodulación para estos desórdenes. Y también se ha propuesto este esquema, que es el esquema clásico del circuito de aprendizaje-memoria, que va del VTA al núcleo accumbens, como decíamos, y a la corteza prefrontal. Una parte de lo que es el circuito de recompensa, que va del núcleo accumbens nuevamente al VTA y que también se proyecta a la amígdala, al hipotálamo y que puede proyectarse a la corteza frontal. Y una parte de lo que es el circuito de motivación, que comprende los giros orbitofrontales y la parte del giro subgenual. Y hay una revisión importante que vale la pena que mencionemos, que también la hizo el libro de Bominson, que vamos a ver un poco más adelante, donde clasifica en 4 grados de anorexia. Y aquí nosotros iniciamos este estudio de manera prospectiva, experimental, abierta, y donde incluimos a pacientes de ambos géneros que tuvieran evaluación por 2 psiquiatras, que tuvieran el consentimiento informado perfectamente entendido y que tuvieran una escala funcional global de menos de 50. Y realizamos una leucotomía límbica en el circuito de Papez y una talamotomía dorsomedial en el circuito talámico. Aquí podemos ver cómo en el tálamo estamos viendo una imagen de tomografía en medio, donde se ve el punto rojo, y su gemelo en el tálamo del lado derecho. Vean cómo es el diámetro de ablación, un diámetro bastante pequeño. Esta es una planeación que hicimos al núcleo accumbens y al BST. Y aquí estamos viendo un electrodo que colocamos en el núcleo accumbens del lado derecho. Seguimos esta escuela, que es la escuela del doctor Volker Storm. De nuestros resultados, entre el año 2004 y 2010 seleccionamos 7 casos, pero actualmente llevamos 16. Los primeros fueron hechos con leucotomía límbica y talamotomía. Hasta hoy han sido 15 mujeres y un hombre. Y vemos cómo el índice de masa corporal se modificó. Y podemos ver que las escalas como de Hamilton, de ansiedad, se modificó. La escala de Hamilton para depresión también se modificó. El Gel Brown para obsesión compulsivo se modificó. La escala de impulsividad de Plunchnik también se modificó. La escala de discapacidad de Sheehan. Los pacientes después de la cirugía toman menos medicamentos, en promedio de 4.6 a 1.8. Y también asimismo el peso subió de tener 35.3 kilos en promedio a 57.8. 3 valores encontramos que tienen un valor P significativo, que es acerca de la ansiedad, la escala de Gel Brown y la escala de discapacidad de Sheehan. Todas son hacia la mejoría. Esta es una escala de quien ha propuesto que la estimulación del DBS en el cíngulo subcalloso y en el núcleo accumbens ha sido importante. Esta es la publicación del doctor Bominson, que es neurocirujano funcional y hace tratamiento de anorexia, donde hace o gradúa en 4 grados la enfermedad, en donde el grado 1 empiezan a hacer dieta y ejercicio excesivo. El grado 2 tienen también, además de ello, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad o depresión. El grado 3 hay atracones y conductas de purga y datos importantes de ansiedad y depresión. Y grado 4, además de todo lo anterior, tienen abuso de sustancia, cleptomanía, promiscuidad, conducta autolesiva o un trastorno grave de personalidad, es decir, un eje 2. Y las opciones de tratamiento que ellos proponen: grado 1, intervenciones psicoterapéuticas y terapias farmacológicas; de grado 2, intervenciones psicoterapéuticas y posible estimulación del núcleo accumbens bilateral; de grado 3, capsulotomía o ablación del núcleo accumbens; y de grado 4, capsulotomía con cingulotomía. Nosotros hicimos un estudio de ingesta con la Universidad Nacional Autónoma de México y encontramos que hay gran parte de este circuito que estamos viendo de la recompensa. Ahorita vamos a ver un poco más cómo se dibuja, en donde encontramos que los pacientes tienen craving a través de la parte visual y de la anticipación a la recompensa. Esta es una paciente que operamos, que tenía 25 kilogramos, ¿no? Un IMC extremadamente bajo.
Ella es la paciente, esta es una fotografía de la paciente después de que la operamos, la siguiente paciente del lado derecho, la primera que operamos, y otros pacientes que hemos estado operando, como decimos, tenemos 16 pacientes. Es una paciente muy famosa que se llama Fernanda, que sale en la televisión, dando un testimonio aquí en México. Y bueno, aquí tenemos el primero y el último de los casos. La chica de arriba es una paciente de 14 años que la operamos y vino a su consulta periódica y pues se ve bastante bien. Y abajo es la primera paciente que operamos en el año 2004. Cuando tomamos esta fotografía tenía 15 años de seguimiento y se veía en buenas condiciones. Por otro lado, tenemos el problema de obesidad, que es un problema bastante importante. Hay muchos estudios que han indicado que existen clásicamente dos núcleos, el núcleo de la saciedad y el núcleo del apetito. Entonces, ambos han sido estimulados en experimentos ratones, en donde se ve cómo se despega la curva de los ratones que no están estimulados y se mantiene en peso la de los que sí están estimulados. Esta es una parte de estos experimentos que se han hecho con resonancia magnética funcional, en donde se ha podido ver algún paradigma en la corteza prefrontal que es parecida en los pacientes que tienen ganancia de peso a lo que son algunos núcleos que también se encienden en pacientes con apostadores o que tienen alguna recompensa económica en el paradigma. Aquí estamos viendo cómo se propone esto que decíamos, el loop que va límbico, que va de la corteza prefrontal y dorso lateral a lo que es el putamen y globo pálido, y de ahí viaja hacia lo que es la parte lateral del tálamo, hacia el núcleo anterior, y del núcleo anterior vuelve a regresar nuevamente a lo que es el caudal del putamen y nuevamente regresa a la corteza frontal. Este es el esquema que más se asemeja a lo que es, sabemos que la leptina viene de los adipocitos y promueve en el núcleo arqueado, que el núcleo arqueado, como sabemos, tiene células orexigénicas y anorexigénicas. Las células orexigénicas tienen el péptido y las anorexigénicas tienen la propia melanocortina y el CART. Y por otro lado, la parte lateral del hipotálamo tiene las orexinas, y ambas hacen este circuito digamos, este componente de 5 núcleos para hacer todo el mecanismo de hambre, saciación, y que permite que tengamos un ritmo de alimentación. Este es un árbol de tipo Markov que en el año 2010 se propuso de una manera teórica de cómo se podrían elegir los pacientes para neuroestimulación cerebral profunda que no fueran a Y de Roux ni a manga gástrica. El doctor Whitening publicó este artículo sobre el hipotálamo lateral, donde a 3 pacientes que ya se habían sido operados por bypass gástrico, es decir, por un comité de cirugía bariátrica, él los reoperó varios años después porque persistían con los síntomas. Y el año pasado, el grupo de Brasil hizo una publicación de la revisión de los tratamientos de obesidad y encontró también que los astrocitos en los pacientes con obesidad tienen una participación y hay un mecanismo inflamatorio en los pacientes con obesidad, tanto en las células orexigénicas como anorexigénicas del núcleo arqueado. Es una carta de Medtronic que mandó como compromiso humanitario para cambiar la capsulotomía por un DBS. Eso es muy probable que ocurra con obesidad mórbida y con depresión. Estos son los instrumentos que utilizamos, el WISE, el Neurocil, el test de Barcelona, para el área afectiva, el inventario de depresión de Beck y de ansiedad de Beck y de personalidad, el MMPI. Y ese es el cuestionario de 3 factores de alimentación, en donde podemos distinguir lo que es hambre pura, lo que es una relación o restricción cognitiva y lo que es una intención o anticipación. Y aquí estamos viendo cómo en el estudio Consort que hicimos, empezamos a ver qué comorbilidades tienen los pacientes, y la mayoría pues tienen hipertensión, diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, con un índice de masa de 40 o con 35 comorbilidades importantes, es posible hacer esta cirugía. Aquí estamos viendo una hoja de concentración de datos que hicimos para los 2 pacientes que operamos de obesidad y donde hacemos estas pruebas y nadie conoce los resultados, solamente el ingeniero, que ya sabe qué fecha le toca hacer estas programaciones. Algunos pacientes no se pueden ni acostar porque son muy obesos. Aquí colocamos a los pacientes de una forma que sea muy confortable, con rayos X. Hacemos un cálculo, este es un atlas de Jürgen May, donde estamos viendo que
las dimensiones tan pequeñas de 7 milímetros que tiene el hipotálamo, que están coloreadas aquí en color verde, van desde lo que es la zona del quiasma óptico hasta el cuerpo mamilar, y ahí tenemos que hacer todos los cálculos. Esta es una propuesta del Dr. Whitening en cuanto a lo que es la localización del hipotálamo lateral, que tenemos bien ubicadas estas coordenadas. Hay un espacio muy pequeño entre esta flecha blanca que está en todos los cortes, que señala lo que es el fornix, y la flecha negra que señala lo que es el asmamilotalámico. Como pueden ver en esta fotografía, el área estimular es extremadamente pequeña. La fosa interpeduncular que ven en medio, donde se ven los pedúnculos mesencefálicos, se ven los cuerpos mamilares, lo que es el cuerpo, el tercer ventrículo, y hacia adelante se alcanzan a observar la diagonal de las centillas ópticas. Entonces, es un área extremadamente pequeña que tenemos que tener con mucha paciencia y delicadeza. Estas serían las coordenadas de lo que es el hipotálamo medial. Estamos viendo que está prácticamente pegado a la pared del tercer ventrículo, a más o menos 3 milímetros por detrás de la comisura blanca anterior y a menos 8 milímetros en Z. Y aquí estamos viendo el hipotálamo lateral, también en este mapa de cálculo, que es un mapa de tipo Tyler Ash, y estamos viendo que está de la línea media está a 6 milímetros, o sea, está muy pegado también a la pared del ventrículo, a una altura de una Z de menos 4 y con también más o menos 4 milímetros hacia atrás de la comisura blanca anterior. Aquí estamos viendo cómo ambos núcleos están muy adyacentes. Estamos viendo aquí donde dice BMDM, es el núcleo dorsomediano, es el núcleo ventromedial, perdón, y estamos viendo su parte medial, y aquí estamos viendo la parte lateral del mismo núcleo. Estamos viendo esto que es el núcleo lateral que está por arriba de TM y por arriba de lo que es este tracto óptico, y aparte de donde está el fornix. Pues es importante todas estas localizaciones. Aquí estamos viendo cómo durante la cirugía hacemos muchas pruebas. Los psicólogos y los psiquiatras están muy atentos todo el tiempo para que diferentes voltajes y diferentes especificaciones, tanto de ancho de pulso, frecuencia, etcétera, podamos ver cuál es la reacción del paciente. Aquí estamos viendo ya una imagen de radiografía transoperatoria, donde estamos viendo un electrodo izquierdo en el hipotálamo medial y un electrodo derecho en el hipotálamo lateral. Aquí está el equipo en el quirófano y estamos con un sistema Lexel, y lo hicimos con un sistema que es un sistema ANS. Aquí está la resonancia posoperatoria de la primera paciente. Estamos viendo cómo un electrodo está en el hipotálamo medial del lado izquierdo y el hipotálamo lateral del lado derecho. Y cómo los 3 factores de alimentación se modifican, en tanto restricción cognitiva y como desinhibición. Los pacientes después de la cirugía tienen una mejoría de muchas cosas, más del 10% de mejoría del índice de masa corporal, pero principalmente en la parte afectiva. Conclusiones: en seguridad, 1, no se han reportado efectos adversos graves en los procedimientos quirúrgicos. En la cuestión de métodos para este tipo de tratamientos, existen reportes muy limitados y no están aleatorizados. Eso tiene un defecto metodológico importante que nos permite enfocarnos a futuro en ellos. La factibilidad es que estos procedimientos de DBS y la ablación son posibles de hacer. O sea, eso es el mensaje más importante, me parece. ¿Y cuál es la dirección futura? Bueno, la optimización de trayectorias estereotácticas, y que podamos calcular cuáles son nuestros diámetros de ablación y podamos justificar en términos racionales que efectivamente ese diámetro conduce a la desaparición de un síntoma. Esta es la división de neurociencias, donde yo orgullosamente participo con todos para poder hacer todo tipo de cirugía funcional, y los invitamos cordialmente al 9º curso internacional de neurociencias, que va a ser en la Ciudad de México, y que va a durar 2 días, el día 19 y 20 de noviembre del 2020. Y pues los esperamos con un gran gusto, y agradezco mucho la oportunidad de haber platicado con ustedes. Muchas gracias.